Esta es la sesión número 4 del matrimonio y la familia. Nuestro maestro será el reverendo Stacy Klein. Hello, friends. Hola amigos, I would like to welcome you quisiera darle la bienvenida to session number 4 a sesión número 4 in our series en nuestra serie on marriage and the family. de matrimonio y la familia. The title of this message El título de este mensaje is Preparing for Marriage, Part 2. es Preparándonos para el matrimonio, parte 2. Just to quickly review Para rápidamente repasar, one of the principles that we stated in our last session, uno de los principios que compartimos en la sesión anterior, we had basically stated básicamente dijimos that if we seek to develop a friendship, que si buscamos desarrollar una amistad, if we stay open to spiritual leadership, si nos mantenemos abiertos al liderazgo espiritual, if we stay open to our families, si nos mantenemos abiertos a nuestras familias, and if we open our heart to the Lord, y si abrimos nuestros corazones al Señor, recognizing that He is always committed reconociendo que Él está siempre comprometido to giving us good gifts a darnos buenos dones o buenos regalos, and to lead us in a straight path, y para guiarnos en un camino recto, we will be able to uncover podremos descubrir His good and His perfect will su buena y perfecta voluntad in connection with a future marriage. en conexión con un matrimonio en el futuro. We had concluded by looking at Matthew chapter 7 Concluimos viendo Mateo el capítulo 7 and what I called God's safety net. y lo que yo me refiero hacia la red de seguridad de Dios. I would like to share in this session Quisiera compartirle en esta sesión another one of God's safety nets. una más de las redes de seguridad de Dios, Hopefully that this will give us great encouragement con la esperanza de que esto nos dé mucho aliento and confidence y confianza, that God is committed to lead us and direct us. que Dios está comprometido a guiarnos y a dirigirnos. So we ask the question again, Entonces hacemos la pregunta una vez más: how can I know for sure ¿cómo puedo saber con seguridad that this is the person God wants me to marry? que esta es la persona que Dios quiere con quien me case? We recognize what an important question that is. Reconocemos qué pregunta tan importante es. We don't want to make a mistake. No queremos cometer un error. So what is this safety net that we're talking about? Entonces, ¿qué es esta red de seguridad de la que estamos hablando? I would like to direct your attention Yo quisiera llevar su atención to a wonderful chapter in the Old Testament. a un pasaje maravilloso en el Antiguo Testamento. It's from the book of Genesis Está en el libro de Génesis, and chapter 24. capítulo 24. It gives us the story Nos cuenta la historia of a wonderful marriage de un matrimonio maravilloso between Isaac entre Isaac and Rebekah. y Rebeca. And so as we look at this story, Entonces, al nosotros mirar esta historia, I would like to suggest to you yo quería sugerirle a usted that in this chapter, que en este capítulo we see 5 scriptural principles vemos 5 principios de las Escrituras that give us another part of God's safety net. que nos dan otra parte de la red de seguridad de Dios. These 5 principles will guard us Estos 5 principios nos van a guardar if we allow them to give us direction. si nosotros permitimos que nos dé dirección. The first principle is drawn El primer principio se saca from the first 4 verses de los primeros 4 versículos of Genesis chapter 24. de Génesis capítulo 24. Let's read them together. Leámoslos juntos. Abraham was now old and well advanced in years, Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, and the Lord had blessed him in every way. y Jehová había bendecido a Abraham en todo. He said to the chief servant Y dijo Abraham a un criado suyo, in his household, el más viejo de su casa, the one who was in charge of all that he had, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, he says, "Put your hand under my thigh. pon ahora tu mano debajo de mi muslo, I want you to swear by the Lord, the God of heaven, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, and the God of earth, y Dios de la tierra, that you will not get a wife que no tomarás for my son
para mi hijo mujer from the daughters of the Canaanites, de las hijas de los cananeos, among whom I am living. entre los cuales yo habito. But you will go to my country and my own relatives, Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, and get a wife for my son Isaac. y tomarás mujer para mi hijo Isaac. These verses are full of wonderful truths. Estos versículos están llenos de grandes verdades. It is clear that Abraham Es muy claro que Abraham recognizes what an important decision this is. reconocía qué decisión tan importante era esta, The marriage of his son. el matrimonio de su propio hijo. This is a serious matter between him and his servant. Este es un asunto muy serio entre él y su siervo. He asks the servant to swear an oath. Él le pide a su siervo que haga un juramento. And we see Abraham's confidence in God. Y vemos la confianza de Abraham en Dios. He is basically saying to the servant Él básicamente le está diciendo al siervo that we serve the God of heaven que nosotros servimos al Dios de los cielos and we serve the God of earth. y servimos al Dios de la tierra. There is nothing that is outside of his control. No hay nada que esté fuera de su control. And so Abraham is confident Y Abraham tiene la confianza that in connection with this important decision, que hablando de esta decisión tan importante, that God is going to be able to rule and to reign in this situation. que Dios va a poder reinar sobre esta He situación. is the God of heaven Él es el Dios de los cielos and he is the God of earth. y es el Dios de la tierra. So the first principle that we see El primer principio que vemos is what I refer to es a lo que yo me refiero, as the principle of spiritual exclusiveness. el principio de una exclusividad espiritual. This is the first part of the safety net. Esta es la primera parte de la red de seguridad. Abraham is saying to his servant, Abraham le está diciendo a su siervo, my son cannot marry one of the women from this area. mi hijo no puede casarse con una de las mujeres de esta región. What does Abraham have against these women? ¿Qué es lo que Abraham pueda tener en contra de estas mujeres? The issue is very simple. El asunto es algo muy sencillo. They do not worship the true God. Ellos no adoran al Dios verdadero. He says, you must go back to our home area. Él dice, tú debes regresar a la región de donde nosotros somos. You must find a wife from that region. Debes encontrarle una esposa de esa área. Because a woman that you find there Porque la mujer que tú encuentres ahí will be a woman who worships the true God. va a ser una mujer que adora al Dios verdadero. So how do we apply this principle to our lives? ¿Cómo aplicamos este principio en nuestra propia vida? It's really very simple. Es algo muy sencillo. The principle is this. El principio es este. We must marry a believer. Debemos casarnos con un creyente. The principle of spiritual El exclusiveness principio de una exclusividad espiritual says that I can never compromise my relationship with Jesus. dice que nunca puedo comprometer mi relación con Jesús. I can never marry someone Nunca puedo casarme con alguien who doesn't worship the same God. que no adora al mismo Dios. I have seen people move in great deception in connection with this principle. He visto personas que han caminado en una gran decepción en este principio. People who have been a Christian in their own heart, Personas que en su corazón han sido cristianas, who have loved the Lord, que han amado al Señor, but have fallen in love with someone that doesn't know Jesus. pero se han enamorado de una persona que no conoce a Jesús. And their feeling in the heart has been this: Y el sentir de su corazón ha sido este. if I marry this person, Si yo me caso con esta persona, I will be able to change them. yo le podré cambiar. I will be able to lead them to Christ. Yo le voy a poder guiar a Jesucristo. I will be able to have the right influence on them. Yo podré influirle de una manera adecuada. But very, very seldom Pero muy, muy rara vez does it work out that way. resulta de esa manera. I have seen many marriages destruct He visto muchos matrimonios destruidos that have ended in divorce que han terminado en divorcio because a believer, porque un creyente, one who has expressed loyalty to Christ, uno que ha expresado lealtad a Cristo, has married an unbeliever, se ha casado con uno que no es creyente, one who is not a believer in Christ. uno que no cree en Jesucristo. It is a principle even in the Old Testament. Es un principio que aún vemos en el Antiguo Testamento. When the people of Egypt Cuando el pueblo de Egipto are delivered by their God,
son librados por su Dios. They are taken through the Red Sea. Ellos son introducidos por el Mar Rojo. And the second generation enters into the land of Canaan. Y es la segunda generación la que entra a la tierra de Canaán. God says, when you enter into the promised land, Dios dice, cuando entres a la tierra prometida, do not give your sons and daughters in marriage no des a tus hijos y a tus hijas en matrimonio to those who do not worship me. a aquellos que no me adoran. If you do, it will cause them to compromise. Si lo haces, les va a llevar a un compromiso. This is a spiritual principle Este es un principio espiritual throughout the whole of the Old Testament. a través de todo el Antiguo Testamento And in the New Testament also, y en el Antiguo Testamento también, where we see Paul giving the exhortation, donde vemos a Pablo que está dando la exhortación. do not be unequally yoked with unbelievers. No te unas en yugo desigual con aquellos que no son creyentes. I cannot cause myself to come into the yoke of marriage No puedo causar que yo me una en el yugo del matrimonio with one who does not have the same faith. con alguien que no tiene la misma fe o creencia. This is the principle of spiritual exclusiveness. Este es el principio de una exclusividad espiritual. I think that there is another part of this principle, Creo que hay otra parte de este principio and something that the servant was looking for. y algo que el siervo estaba buscando. The principle, as we expand it, would sound something like this. El principio, si lo abrimos, sería algo como esto. Has the person that we are going to marry La persona que nosotros con quien nos vamos a casar been moving in a consistent relationship with Jesus? ha estado caminando en una relación consistente con Jesús. That is why it is important to develop a relationship over time. Es por eso que es importante desarrollar una relación a través del tiempo. If I am thinking about marrying someone, Si estoy pensando en casarme con alguien, I have to ask that question. tengo que hacerme esa pregunta. How long have they been in the church? ¿Por cuánto tiempo han estado en la iglesia? Have they been consistent in their walk with Jesus? ¿Han sido consistentes en su caminar con Jesús? Sometimes people are up and down in their walk with Christ. A veces las personas suben y bajan en su relación con Cristo. One month they're walking with the Lord, Un mes caminan con el Señor and then they disappear from the church. y luego se desaparecen de la iglesia. We don't see them for months. No los ves por meses. They're out doing their own thing, their own will. Están haciendo su propia voluntad, su propia cosa. And then they come back, Y entonces regresan. and they seem to serve the Lord for a while, Y parece que sirven al Señor por un tiempo. but then drift away again. Pero después se vuelven a alejar. If there is this inconsistent pattern Si hay este patrón inconsistente before marriage, antes del matrimonio, that will continue after the marriage. eso va a continuar después del matrimonio. People become deceived in their thinking. Las personas son engañadas en su pensamiento. They think, if I was to marry this person, Ellos piensan, si yo me caso con esta persona, the strength of my faith la fortaleza o la fuerza de mi fe would be able to hold them in place. va a ser suficiente para mantenerle en lugar. But if a person has not been consistent, Pero si una persona no ha sido consistente, we do not have the power personally nosotros no tenemos el poder personalmente to hold anybody in right relationship with the Lord. para hacer que nadie se mantenga en una relación correcta con el Señor. That can only be done Eso solamente se puede llevar a cabo as the individual responds cuando el individuo responde to the Holy Spirit within. al Espíritu Santo dentro de él. And so the principle of spiritual exclusiveness Entonces el principio de exclusividad espiritual asks two questions. hace dos preguntas. Am I going to marry a believer, ¿Me voy a casar con un creyente? one who loves Jesus as I love Jesus? Uno que ama a Jesús como yo le amo. And has this other person Y esta otra persona walked consistently with Jesus ha caminado en una manera consistente con Jesús over a sustained period of time? por un periodo consecutivo de tiempo. The second wonderful principle that we see in this passage El segundo principio maravilloso que vemos en este pasaje, in Genesis chapter 24, en Génesis capítulo 24, is found in verse 7. lo encontramos en el verso 7. Let's read this principle together. Leamos este principio juntos. We see the statement that is made by Abraham, Vemos la frase que habla Abraham and he speaks to his servant. y le habla a su siervo. And these are his words. Y estas son sus palabras.
the Lord, the God of heaven, Jehová, Dios de los cielos, who brought me out of my father's household que me tomó de la casa de mi padre and my native land, y de la tierra de mi parentela, and spoke to me and promised me on oath, y me habló y me juró, saying to your offspring, I will give this land. diciendo a tu descendencia daré esta tierra. He will send his angel before you, Él enviará su ángel delante de ti, so that you can get a wife for my son from there. y tú traerás de allá mujer para mi hijo. This is the principle of supernatural guidance. Este es el principio de una dirección sobrenatural, Because Abraham understands that he is the Lord of heaven porque Abraham entiende que Él es el Dios de los cielos and the Lord of earth. y el Dios de la tierra. He recognizes that God is all powerful. Él reconoce que Dios es todopoderoso. And so he is saying to the servant, Y Él dice al siervo, you don't have to rely on your own strength for this journey. no tienes que descansar o confiar en tu propia fuerza en este viaje. You don't even have to rely on your own wisdom. No tienes ni siquiera que descansar en tu propia sabiduría. But God is committed Pero Dios está comprometido to help you find the right woman for my son. para ayudarte a encontrar la mujer correcta para mi hijo. Abraham is confident Abraham tiene la confianza that an unseen angel que un ángel que no se puede ver is going to give supernatural direction va a dar una dirección sobrenatural so that the servant does not make the wrong choice. para que el siervo no escoja equivocadamente. Some have seen the servant Algunos han visto al siervo as being a picture of the Holy Spirit in our lives. siendo como un retrato del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. What a comfort that is to our hearts. ¿Qué consuelo es ese para nuestros corazones? If you are single Si tú eres soltero and you are saying, y estás diciendo, is it possible for me to find the right person to marry? es posible que yo pudiera encontrar la persona ideal con quien casarme. You can have confidence in your heart. Puedes tener la confianza en tu corazón. You can have assurance Puedes tener la seguridad that the Lord of heaven que el Señor de los cielos and the Lord of earth y el Señor de la tierra is going to give you supernatural guidance and direction. te va a dar dirección y guianza sobrenatural. He does not leave us to our own will in this. Él no nos deja a nuestra propia voluntad. He will give us the strength and the guidance that we need. Él nos va a dar la fortaleza y la dirección que necesitamos. There is another wonderful principle that we see in this passage, Hay otro principio maravilloso que encontramos en este pasaje and it is in verse 14. y se encuentra en el verso 14. The servant actually prays El siervo ora this prayer. esta oración. He says, may it be that when I say to a girl, Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, please let down your jar that I may have a drink. baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. And she says, drink, Y ella respondiera, bebe, and I'll water your camels too. y también daré de beber a tus camellos. Let her be the one Que sea esta that you have chosen for your servant Isaac. la que tú has destinado para tu siervo Isaac. By this I will know Y en esto conoceré that you have shown kindness to my master. que habrás hecho misericordia con mi Señor. This is what I call the principle of servanthood. Esto es lo que yo llamo el principio del siervo. We have to recognize that Abraham was very rich at this point. Tenemos que reconocer que Abraham era muy rico en este punto. And the servant is not going to be traveling by himself. Y el siervo no va a estar viajando solo. He's going to be traveling with many people. Va a estar viajando con mucha gente. He's going to have livestock. Va a tener ganado. He has many camels, Va a llevar muchos camellos. the sign of a rich man. La señal, la muestra de que se trata de un hombre rico. This is one of the things that he will communicate to Rebekah. Esta es una de las cosas que él va a comunicarle a Rebeca. He is going to say that my master is very rich, Él le va a decir, mi señor es muy rico. and everything that he has, Y todo lo que él tiene, he is going to give to his son. él va a dar a su hijo. And so we have a large group of people that are traveling, Tenemos entonces una gran compañía de gente que está viajando. and many camels that have made a long trip. Y muchos camellos que han hecho un viaje largo. They are going to be thirsty.
van a tener sed. And so the servant prays to the Lord. Y el siervo ora al Señor. He knows that he's going to have supernatural guidance. Él sabe que va a tener guianza sobrenatural. He knows the angel of the Lord is going before him. Él sabe que el ángel del Señor va delante de él. And so he says, when I say to a girl, please give me some water to drink. Y dice, cuando yo le diga a una muchacha, dame agua de beber. And she says, I'll water your camels also. Y ella diga, también daré de beber a tus camellos. This will help me to know that she is the one. Esto me ayudará a saber que ella es la indicada. What is the point of that particular prayer? ¿Qué es el punto que tratamos en esa oración? The servant understood something about servanthood El siervo entendía algo acerca del servicio, because he was a servant. porque él era un siervo. And really what is happening here Y lo que está sucediendo aquí is that Rebecca is making a commitment es que Rebeca está haciendo un compromiso to spending hours of her time. para pasar horas de su tiempo. It is one thing to draw water, Es una cosa sacar agua to give one thirsty man a cup to drink, para darle a un hombre sediento un vaso de agua, but to volunteer without being asked, pero voluntariamente, sin ser que se lo hayan pedido, to draw water for thirsty camels. sacar agua para camellos sedientos. We are talking about work Estamos hablando del trabajo, that would have involved many hours of her time. trabajo que involucraría muchas horas de su tiempo. Why was the servant looking for that? ¿Por qué estaba este siervo buscando eso? Because he knew that someone who understood the principle of service Porque sabía que alguien que entendiera el principio del servicio would make a wonderful wife se haría una maravillosa esposa for the son of his master. para el hijo de su Señor. And so we ask the question in connection with our lives today. Entonces hacemos la pregunta conectada a nuestras vidas en este día. We're thinking about asking the question of the Lord. Estamos pensando en hacerle la pregunta al Señor. Is this someone I could marry? ¿Es esta persona alguien con quien yo me pudiera casar? Let's apply the principle of servanthood. Apliquemos el principio del servicio. And the principle of servanthood basically asks this question. Y el principio del servicio hace esta pregunta. Is the person I'm going to marry La persona con quien yo me voy a casar committed to serve the Lord and others está comprometida para servir a Dios y a otros in an unselfish way? en una manera que no sea egoísta? This is something that we should be looking for. Esto es algo que deberíamos estar buscando. If we're thinking of marrying this person, Si estamos pensando en casarnos con esta persona, if you are a woman, si usted es una mujer, look at the man that you're thinking about marrying mira al hombre con quien piensas casarte and ask this question. y hazte esta pregunta. Is he willing to serve? ¿Está dispuesto a servir? Is he looking for ways to serve the pastor? ¿Está buscando maneras o formas de servir al pastor? Is he looking for opportunities for ministry? ¿Está buscando oportunidades para ministrar? Does he have a servant heart? Tiene un corazón de siervo. And we have to ask the question about our own lives. Y tenemos que hacer la pregunta acerca de nuestras propias vidas. Do I have a servant heart? ¿Tengo yo el corazón de siervo? Am I willing to serve the Lord and others in an unselfish way? ¿Estoy dispuesto yo a servir al Señor y a otros en una manera que no sea egoísta? John chapter 15 San Juan capítulo 15, and verse 13 versículo 13, makes this statement. dice estas palabras. Greater love has no one than this, Nadie tiene mayor amor que that he este, lay down his life for his friends. que uno ponga su vida por sus amigos. We talked in our last session about building a friendship. Hablamos en la última sesión acerca de construir o edificar una amistad. Is this friend willing to lay their life down for me? Este amigo o esta amiga está dispuesto a entregar su vida por mí. Ask their friend, am I willing to lay my life down for them? Como su amigo o su amiga, estoy dispuesto yo a dar mi vida por él o por ella. This is the principle of servanthood. Este es el principio del servicio. The fourth principle that we see El cuarto principio que vemos is in verse 16. se encuentra en el versículo 16. Let's read that verse together. Leamos ese versículo juntos. It says that the girl was very beautiful. Dice que la doncella era de aspecto muy hermoso. She was a virgin. Era una virgen.
No man had ever lain with her. a la que varón no había conocido, She went down to the spring, la cual descendió a la fuente and she filled her jar y llenó su cántaro and came up again. y se volvía. This is what I call the principle of purity. Este es lo que yo me refiero hacia el principio de pureza. And I want to be very careful how I say this, Y quiero decir esto muy cuidadosamente, because I would never want my words to be words of condemnation. porque nunca quisiera que mis palabras sean palabras de condenación. I want my words to be words of affirmation Yo quiero que mis palabras sean palabras de reafirmación and encouragement. y aliento. But the principle of purity, Pero el principio de pureza, simply stated, is this. simplemente hablado, es este. This woman was a virgin. Esta mujer era una virgen. And the principle, as we apply it to today, Y el principio, como lo aplicamos en este día, is that if we are living in present purity es que si estamos viviendo en pureza en el presente, in our personal relationship with the Lord, en nuestra relación personal con el Señor, that present purity esa pureza al presente makes us beautiful. nos hace hermosas. It is no accident that the Scripture says, No es un accidente que la Escritura dice, because she was moving in purity, porque ella andaba en pureza, she was beautiful. ella era hermosa. Purity and holiness La pureza y la santidad have true beauty associated with them. están asociadas con una verdadera belleza. And I apply this principle not only to women, Y yo aplico este principio no solamente para las mujeres, but I also apply it to men. pero lo aplico también a los hombres. We have to ask the question. Tenemos que hacernos la pregunta. I'm thinking about marrying this young woman. Estoy pensando en casarme con esta jovencita. Am I moving in present purity? Estoy caminando yo en pureza en el presente. Am I committed to holiness? Estoy comprometido a la santidad. Am I committed to the principles of sexual purity? Estoy comprometido con los principios de pureza sexual. It is the commitment to that kind of holiness Es el compromiso con ese tipo de santidad that makes us truly attractive to the other person. que nos hace realmente atractivos para la otra persona. And so the principle of purity basically means this. Y el principio de pureza básicamente significa esto. I must ask the question, Debo de hacer la pregunta. is the person that I'm going to marry ¿Es la persona con quien yo me voy a casar? walking in a lifestyle of holiness? ¿Está caminando en un estilo de santidad? And am I walking in a lifestyle of holiness? ¿Estoy caminando yo en un estilo de vida de santidad? If the answer to both of those questions is yes, Si la respuesta a esas dos preguntas es que sí, we know that we can be a blessing to one another. sabemos que podemos ser una bendición el uno al otro. The principle of spiritual exclusiveness, El principio de una exclusividad espiritual. the principle of supernatural guidance, El principio de una dirección o guianza sobrenatural. the principle of servanthood, El principio del servicio and the principle of purity. y el principio de pureza. There is one more principle. Hay un principio más. It is so simple, Es tan sencillo, and yet it is very important. pero es tan importante. And it is the principle of willingness. Y es el principio de voluntad propia. In a conversation that the servant has with Rebekah, En una conversación que el siervo tiene con Rebeca, he asks her the question, él le hace la pregunta and her own father asks the question, y su propio padre hace la pregunta. are you willing to marry this man? ¿Estás dispuesta de voluntad propia a casarte con este hombre? Even in Old Testament culture, Aún en la cultura del Antiguo Testamento, the father was not prepared to force his daughter el padre no estaba preparado para forzar a su hija to go and marry Isaac. que fuera y se casara con Isaac. There was something in the heart of the father Había algo en el corazón del padre that said there needs to be a willingness in the heart of my daughter. que decía tiene que haber una disponibilidad de voluntad propia en el corazón de mi hija. And she answers the question Y ella responde a la pregunta very simply. muy sencillamente. She says, I am willing. Ella dice, yo estoy dispuesta. Sometimes I have seen people struggle. A veces he visto a personas batallar. They have felt that they should marry this other person. Han sentido que deben de casarse con esta otra persona. And they have tried to develop a friendship. Han tratado de desarrollar una amistad. But the person is not willing to give their heart. Pero la persona no está dispuesta de voluntad propia a dar su corazón.
Sometimes we have to be patient in those circumstances. A veces tenemos que tener paciencia en esas circunstancias. Sometimes there may be something that needs to change in the heart of the other person. A veces hay algo que tiene que cambiar en el corazón de la otra persona. But if the person continues Pero si la persona continúa to say, I am not willing, diciendo no estoy dispuesta, that is a clear indication to us eso es una indicación muy clara a nosotros that it is not God's will for us to marry that person. que no es la voluntad de Dios que nos casemos con esa persona. They need to be willing to surrender to us Necesitan estar dispuestas a rendirse a and nosotros to say, yes, I want to embrace this relationship also. y a decir, sí, yo también quiero abrazar esta relación. Is the other person willing to open their heart to us? ¿Está la otra persona dispuesta a abrir su corazón a nosotros? Again, I quote from John chapter 15 Una vez más, le quiero leer de San Juan capítulo 15 and verse 15. y versículo 15. We hear the word of the Lord there. Oímos la palabra del Señor ahí. He says, I have called you friends, Ya no os llamaré siervos, for everything that I have learned from my Father, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, I have made known to you. pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. This is a beautiful example of willingness. Este es un ejemplo hermoso de disponibilidad. True friends Verdaderos amigos want to open their hearts to one another. están dispuestos a abrirse el corazón el uno al otro. And so we ask the question, Entonces hacemos la pregunta. is the person a believer? Número uno es la persona creyente. We move with confidence Caminamos con confianza that God is going to give us guidance. que Dios nos va a dar dirección o guianza. We ask the question, is the person a true servant? Hacemos la pregunta, ¿es la persona un verdadero siervo o sierva? Is the person moving in purity? ¿Está la persona caminando en pureza, en santidad? And is the person willing to open their heart? ¿Y está la persona dispuesta a abrir su corazón? These are 5 important principles that I see Estos son 5 principios importantes que yo veo in this chapter. en este capítulo. We conclude with a few thoughts on the area of commitment and covenant. Queremos concluir con unos pequeños pensamientos acerca de compromiso. We need to ask the question, Tenemos que hacernos la pregunta, am I prepared to enter into the union of marriage for life? ¿estoy yo preparada para entrar en la unión de matrimonio por vida? The first part of the answer to that La primera parte de la respuesta a eso is, do we understand covenant? es entendemos lo que es pacto. When we look at Old Testament covenants Cuando vemos los pactos del Antiguo Testamento and the New Testament covenant, y los pactos del Nuevo Testamento, called the New Covenant, llamado el Nuevo Pacto, there are always 3 parts to covenant. siempre hay 3 partes al pacto. The first part of the covenant is that promises are made. La primera parte del pacto es que se hacen promesas. The second part of the covenant is that God gives a visible sign. La segunda parte del pacto es que Dios da una señal visible. And the third part of the covenant is that blood must be shed. Y la tercera parte del pacto es que la sangre debe ser derramada. Let's look at the covenant of Noah as one example. Veamos el pacto de Noé como un ejemplo. God has sent the flood in judgment. Dios envió como juicio el diluvio. The flood waters have subsided. Las aguas han bajado. And now God comes to Noah. Y ahora Dios viene a Noé And he enters into a covenant with this man of God. y entra en un pacto con este hombre de Dios. The first part of the covenant is that God makes promises. La primera parte del pacto es que Dios hace promesas. He promises several things. Él promete varias cosas. One of the promises that he makes Una de las promesas que él hace is that he will never destroy the earth by water again. es que él nunca volverá a destruir la tierra con agua. And then he says to Noah, look in the sky. Y después le dice a Noé, mira hacia los cielos. And as Noah looks into the sky, he sees the very first rainbow. Y mientras Noé mira hacia los cielos, él ve el primer arco iris. This rainbow is the second part of the covenant. Este arco iris es la segunda parte del pacto. It is a visible sign. Es una señal visible.
And then there is a third part of the covenant. Y hay una tercera parte del pacto. Noah responds to the Lord's promises, Noé responde a las promesas de Dios and he sacrifices animals. y sacrifica animales. Now, what is the point of sacrificing an animal? ¿Cuál es el punto o la idea de sacrificar un animal? To do that, blood must be shed. Para hacer ver que la sangre tiene que ser derramada. The issue from the perspective of the Old Testament is very clear. El asunto de la perspectiva del Antiguo Testamento es muy claro. When blood has been shed, Cuando la sangre se ha derramado, the promise becomes completely binding. la promesa se convierte en algo que une completamente. A covenant always involves life and death. Un pacto siempre involucra vida y muerte. What God is saying to Noah Lo que Dios le está diciendo a Noé is, I've made a promise, es: yo te he hecho una promesa and I have given a sign, y yo te he dado una señal, and now blood has been shed. y ahora la sangre se ha derramado. Because of the shed blood, Por la sangre que ha sido derramada, I will never, ever yo nunca violate the promise that I have made today. violaré la promesa que te he hecho en este día. You can see these three parts Puedes ver estas tres partes to every single covenant in the Bible. a cada pacto en la Biblia. And now we begin to look at marriage. Y ahora empezamos a ver el matrimonio. Marriage is also a covenant relationship. El matrimonio también es una relación de pacto. It begins with promises. Empieza con promesas. In 1968, En 1968, I stood at a marriage altar with my wife, yo me paré en un altar con mi esposa and I made promises to her. y yo le hice promesas a ella. I said, I will be faithful to you. Yo le dije: seré fiel a ti. I will be faithful to you if you're sick. Seré fiel a ti si estás enferma. I will be faithful to you if you are healthy. Seré fiel a ti si estás en salud. I will be with you if we're rich. Seré fiel a ti si somos ricos. I will be with you if we're poor. Seré fiel a ti si somos pobres. I will continue to live in these promises. Continuaré viviendo en estas promesas. And then I even added the phrase, Y aún le añadí la frase: until death do us part. hasta que la muerte nos separe. I made promises in 1968. Hice promesas en 1968. Those promises are equally true in 2008. Esas promesas siguen siendo igualmente de verdaderas en 2008. And then there was a second part of covenant. Después hubo una segunda parte del pacto. The minister that was performing our ceremony El ministro que estaba llevando a cabo la ceremonia said, what sign do you give dijo: ¿qué señal das o entregas to show that you will keep these promises? para mostrar que vas a guardar estas promesas? And I responded, the marriage rings. Y yo le respondí: los anillos de matrimonio. My wife put a ring on my finger on that day, Mi esposa me puso un anillo en mi mano en ese día. and I put a ring on her finger on that Y day. yo puse un anillo en su dedo en ese día. And that ring I wear today, Y ese anillo lo sigo usando en este día. 40 years after our marriage, 40 años después de nuestro matrimonio. as a visible sign. Como una señal visible. When I look at that ring, Cuando yo miro ese anillo, it says, I am true to one woman. dice que yo soy fiel a una mujer. It says, I will be with her Dice: yo estaré con ella in sickness and in health, en salud y en enfermedad, till death do us part. hasta que la muerte nos separe. And then there is even the understanding of the shedding of blood. Y aún todavía hay el entendimiento del derramamiento de sangre. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, and it is true today, y es verdad hoy en día, that if a woman has never had a sexual experience, que si una mujer nunca ha tenido una experiencia sexual, many times blood will be shed muchas veces la sangre se derrama when a couple has first intercourse together. cuando la pareja tiene sus primeras relaciones sexuales. This is no accident. Esto no es un accidente. This was the plan and the purpose of God. Este era el plan y el propósito de Dios. For two people to stand at the marriage altar, Para que dos personas se pararan delante del altar del matrimonio, to make promises to one another, para prometerse el uno al otro, to have some sign that is true to their own culture, para tener una señal que era verdadera a su propia cultura, and that covenant now becomes binding. y que ese pacto ahora los une. Do we understand Entendemos
the power of that covenant as it applies to the marriage relationship. El poder de ese pacto, cómo aplica a la relación del matrimonio. In the new covenant, Y en el nuevo pacto, Jesus has pledged himself to me. Jesús se ha prometido a mí. He will never leave me or forsake me. Él nunca me va a dejar ni nunca me va a He has desamparar. promised that. Él ha prometido eso. He has said that he is committed to me throughout all eternity. Él ha dicho que se compromete conmigo por toda la eternidad. And the covenant was sealed Y el pacto fue sellado with the shedding of his own blood. con el derramamiento de su propia sangre. There is a sign of the covenant. Hubo una señal del pacto. Actually, there are two signs. Hay dos señales en la actualidad. One of the signs of the covenant is water baptism. Una de las señales es el bautismo en agua. When I experienced water baptism, Cuando yo experimenté el bautismo en agua, I was making a public testimony yo estaba dando un testimonio público that I belong to the Lord. que yo pertenecía al Señor. I am never going to walk away from him. Yo nunca me voy a alejar de Él. And then there is another sign. Y entonces hay otra señal. It is the sign of the Lord's Supper. Es la señal de la cena del Señor. When we come to the Lord's table Cuando venimos a la mesa del Señor and partake of the bread and the wine, y participamos del pan y del vino, it is a picture to us. es un retrato para nosotros. In the same way that the marriage ring is a picture, En la misma manera que el anillo de matrimonio es un retrato. that we belong to Jesus. Que nosotros pertenecemos a Jesús. And nothing can break that Y relationship. nada puede romper esa relación. And so now I apply it to my marriage. Entonces ahora yo lo aplico a mi matrimonio. And I take this understanding of covenant back to the question that we asked. Y yo tomo este entendimiento del pacto a la pregunta que hicimos. Is this really the person that I can marry? ¿Es en realidad esta la persona con quien yo me puedo casar? The answer to that question La respuesta a esa pregunta says, do I understand what covenant means? dice, entiendo yo claramente lo que el pacto significa. Am I willing to commit to this man? Estoy dispuesto a comprometerme con este hombre. Am I willing to commit to this woman Estoy dispuesto a comprometerme con esta mujer in such a way that I will belong to them for life? de tal manera que yo le pertenezca de por vida. Hard times will not cause me to walk away. Los tiempos difíciles no harán que yo me aparte. Painful times will not cause me to walk away. Tiempos dolorosos no harán que yo me aparte. I am in covenant relationship, Estoy en una relación de pacto and nothing but death can sever this relationship. y nada, solo la muerte podrá separarnos. That is the foundation, Ese es el fundamento. the glue of commitment Ese es el pegamento que produce el compromiso, that holds a marriage together. que une un matrimonio. Many couples divorce Muchas parejas se divorcian and walk away from each other in difficult times y se apartan el uno del otro en tiempos difíciles because they do not understand the essence of biblical covenant. porque no entienden la esencia del pacto bíblico. But there is a second part of the answer Pero hay una segunda parte de la respuesta that we have to conclude with in this session. con la cual tenemos que concluir en esta sesión. And that is basically asking the question, Y eso es básicamente hacer la pregunta or really making the statement. o realmente hablar la frase. And the statement is this: Y la frase es esta. if I want to find the right person, Si yo quiero encontrar a la persona correcta, I have to be the right person. yo tengo que ser la persona correcta. Our culture is very confused, Nuestra cultura está muy confundida and so many nations of the world. en tantos países del mundo. We think that I need to look here and there to find the right person. Creemos que tenemos que buscar aquí o allí para buscar a la persona correcta. These biblical principles that we've been sharing Estos principios bíblicos que le hemos estado compartiendo will lead us into truth. le van a guiar a la verdad. But I must ask the question personally: Pero debo hacerme la pregunta personalmente. am I allowing Jesus to make me the right person? ¿Estoy permitiéndole a Jesús que me haga a mí la persona correcta? If I'm going to find the right person, Si voy a encontrar a la persona correcta, I must be a true servant. yo debo ser un verdadero siervo. I must be a man of purity. Yo debo ser un hombre de pureza. I must be giving myself wholeheartedly to the Lord Jesus. Yo debo de estarme entregando de corazón completo al Señor Jesús. I must be one who is worthy of respect. Yo debo ser uno que es digno de respeto. And this only comes as we surrender to the Spirit.
Y esto solamente proviene mientras nos rendimos al and Espíritu allow Him to change us y le permitimos que Él nos cambie and to transform us. y nos transforme. Amén. Let's pray. Oremos. Our Father, we thank you Padre nuestro, te agradecemos that you continue to give us biblical principles que tú continúas dándonos principios bíblicos that will guard our hearts. que van a guardar nuestros corazones. Lord, we have looked at what we have referred to as the safety nets. Señor, hemos mirado a lo que nos hemos referido como las redes de seguridad. The safety net of our relationship with you, La red de seguridad de nuestra relación contigo, the safety net of our relationship with pastors and leaders, la red de seguridad de nuestra relación con pastores y líderes, the safety net of our family. la red de seguridad de nuestra familia. Lord, you are committed Señor, tú estás comprometido to lead us to the right person. a guiarnos y dirigirnos a la persona correcta. But Lord, we would ask today, Pero Señor, pediríamos en este día, we would open our hearts to you, Lord, abriríamos nuestros corazones a ti, Señor. and we would say, don't just lead us to the right person, Y Lord, te diríamos, no solamente nos lleves a la persona correcta, Señor, but so work in our hearts pero obra de tal manera en nuestros corazones that we can be the right person. que nosotros podamos ser la persona correcta. We thank you for the glory of the new covenant, Te damos gracias por la gloria del nuevo pacto, the commitment that you have made to us. el compromiso que has hecho con nosotros. You will never leave us. Nunca nos dejarás, You will never forsake us. nunca nos desampararás. No matter what kind of difficulty comes, No le hace qué tipo de dificultad venga. you will always be with us. Siempre estarás con nosotros. And so, Lord, we ask that you will help us to understand covenant, Y Señor, pedimos que nos ayudes a entender el pacto, that we would understand how it applies to our marriages, que entendamos cómo aplica a nuestros matrimonios, that when times are difficult, que cuando los tiempos son difíciles, when there is sickness, cuando hay enfermedad, when there is pain, cuando hay dolor, when there is death, cuando hay muerte, Lord, when the storms of life batter our house, Señor, cuando las tormentas de la vida azotan nuestra casa, Lord, we make a commitment Señor, hacemos un compromiso that says we will not walk away. que dice, no me separaré. Cement our relationships Cimienta nuestras relaciones. with that kind of commitment, we pray. Con ese tipo de compromiso oramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Well, thank you for being with us for this session, Gracias por estar con nosotros durante esta sesión and we will be shifting our emphasis just a little bit y estaremos cambiando nuestro énfasis un for the next session para la próxima sesión and be talking about the kind of love y estaremos hablando del tipo de amor that husbands are required to give in the marriage que relationship. los esposos están requeridos de dar en la relación matrimonial. It will be a challenging Será un reto, and exciting session. una sesión que le va a retar. God bless you, my friends. Que Dios le bendiga, amigos míos.